Hola, soy Arlira y bienvenidos a un video más de esta saga donde intentaremos atrapar a todos los Pokémon en sus juegos originales. Este reto consiste en hacer un Living Dex, pero el giro está en que los Pokémon deben ser obtenidos en los juegos donde aparecieron por primera vez. En videos anteriores ya conseguimos los Pokémon correspondientes a la primera y segunda generación. Te los dejo por acá y en la descripción por si no los has visto y si quieres conocer más sobre este reto. Pero ahora iremos por los 135 Pokémon de la tercera generación. Para ello usaremos los cartuchos del Game Boy Advance, un Game Boy Advance y un SP para los intercambios, y el Game Boy Operator para jugar los cartuchos en la PC. Y comenzamos con Pokémon Rubí. Después de mudarnos, llegamos a nuestro nuevo hogar en el pueblo de Littleroot. Ahí vimos que el profesor Birch se encontraba en apuros y lo ayudamos utilizando uno de sus Pokémon, Torchic. Como agradecimiento, el profesor nos regaló este Pokémon y luego nos pidió ir a buscar a su hija, May, a quien encontramos en la ruta 103 y la vencimos en una batalla Pokémon. Luego de eso, el profesor Birch nos entregó la Pokédex, May nos dio unas Pokébolas y nuestra mamá nos dio los zapatos para correr. Ya con todo eso, en la ruta 101 capturamos un Zigzagoon y también un Wurmple. En la ruta 103 nos hicimos de un Poochyena y en la ruta 102 capturamos un Seedot y al elusivo Ralts. Llegamos así a Ciudad Petalburg, en donde nos encontramos con Norman, nuestro padre y líder de gimnasio, quien nos pidió ayuda para que Wally atrapara a su primer Pokémon. Seguimos avanzando y en la ruta 104 capturamos un Taillow. Y en el bosque de Petalburg atrapamos un Silcoon, un Cascoon, un Slakoth y un Shroomish. Y también ahí ayudamos a un trabajador de la corporación Devon ante un miembro del equipo Magma. Luego llegamos a Ciudad Rusboro. Ahí un señor nos dio el HM Flash. Y también ahí nos enfrentamos y vencimos a Roxy, la líder de gimnasio. Saliendo de ahí, vimos como un miembro del equipo Magma le robaba a uno de los trabajadores de Devon, así que lo perseguimos. Y en la ruta 116, nuestro Cascoon evolucionó en Dustox. También ahí atrapamos un Wishmore, un Nincada y un Skitty. En la entrada al túnel de Rusford, un viejito nos dijo que el equipo Magma le había robado a su Wingull, y ya en el túnel vencimos al ladrón y recuperamos tanto el Wingull como los objetos robados de la compañía Devon. Para darnos las gracias, el presidente de la compañía Devon nos entregó el Pokénav y también nos pidió dos favores: entregar una carta a Steven, quien se encuentra en Pueblo Dewford, y asegurarnos que las cosas que recuperamos lleguen sanas y salvas a la ciudad de Slateport. Así que le pedimos de favor al viejito que ayudamos si nos podía llevar a Pueblo Dewford. Estando ahí, nuestro Silcoon evolucionó en Beautifly. Y en la cueva Granito atrapamos un Makuhita, un Mawile y un Aron. Y finalmente nos enfrentamos a Brawly, líder de gimnasio tipo lucha, al cual también derrotamos. Y en la cueva Granito le entregamos su carta a Steven. De ahí, el viejito del Wingull nos llevó en su yate a Ciudad Slateport, en donde nuestro Torchic evolucionó en Combusken. Ahí una niñita también nos entregó el estuche de los Pokéblocks, y vemos cómo el equipo Magma tomó el museo de la ciudad e intentó quitarnos los productos que le entregamos al Capitán Stern. Tras derrotarlos, fuimos a la ruta 110, en donde atrapamos un Electrike, un Plusly, un Gulpin, un Wingull y un Minium. Y también ahí nos enfrentamos contra May y la vencimos. Llegamos a Pueblo Móvil y ahí el dueño de la tienda de bicis nos regaló una. También nos enfrentamos contra Wally a las afueras del gimnasio de la ciudad. Y ya dentro del gimnasio vencimos al líder tipo eléctrico, Watson. En la ruta 117 atrapamos un Volbeat y un Illumisei. También ahí nuestro Ralts evolucionó en Kirlia. Además, atrapamos un Marill para hacer crianza más tarde y también capturamos un Roselia. Y también un Surskit. Y llegamos a Pueblo Verdanturf. Ahí nos dieron el pase para entrar a los concursos y aprovechamos para inscribirnos a uno, en el cual perdimos miserablemente. En el túnel Rustorf rompimos las piedras que bloqueaban el camino y en agradecimiento nos dieron el HM Fuerza. Luego, en la ruta 112 capturamos un Numel. Y en el Fiery Path atrapamos un Torkoal. En la ruta 113 capturamos un Spinda.
Y en Pueblo Fall Arbor conocimos a Lanet, quien maneja el sistema de compus de esta región. Después, en la ruta 114, capturamos un Swablu, un Nuzleaf y un Zangoose. Y en las cascadas Meteoro, vimos como el Team Aqua y el Team Magma se peleaban por un meteorito. Ahí también pudimos atrapar un Solrock. Luego tomamos el teleférico de la ruta 112 para llegar a la cima del Empty Chimney. Ahí nos enfrentamos contra Maxi, líder del equipo Magma, y lo derrotamos. También ahí nuestro Nincada evolucionó en Ninjask. Y como teníamos un espacio libre en el equipo, también conseguimos un Shedinja. Y finalmente, en el Jagged Pass atrapamos un Spoink. Llegamos a Pueblo Lava Ridge, donde una viejita nos entregó un huevo. También nos enfrentamos contra Flannery, líder de gimnasio tipo fuego, a quien derrotamos. Saliendo, May nos entregó unos gogles, los cuales nos permiten ir al desierto de la ruta 111. Ahí atrapamos un Trapinch, un Cacnea y un Baltoy. También allí tomamos el fósil Garra. Luego fuimos a Petalburg, donde retamos a nuestro papá, líder de gimnasio tipo normal, y también lo vencimos. Después hablamos con los papás de Wally, quienes nos dieron el HM Surf. Pasamos también por Pueblo Móvil, y ahí Watson nos pidió ayuda para arreglar unas cosas en la central de energía. Luego, en la ruta 118, un pescador nos dio la caña buena, y con ella pudimos atrapar un Carbaña. Y ahí, el huevo que nos dio la viejita eclosionó en Why Not. En la misma ruta pudimos atrapar un Linoon y un Manectric. En la ruta 119, nuestro Taillow evolucionó a Swallow. Y ahí también atrapamos un Tropius. Luego llegamos al centro meteorológico, el cual estaba tomado por el equipo Magma, a quienes vencimos, y en agradecimiento los científicos nos dieron un Castform. Ahí también nuestro Combusken evolucionó en Blaziken. Llegamos a Ciudad Fortree, pero antes de poder retar al gimnasio, tuvimos que ir a la ruta 120, donde atrapamos un Absol. Y donde Steven nos entregó el Divon Scope para poder detectar a Kicleon, a quien también atrapamos. Y así también pudimos enfrentar a Winona, líder de gimnasio de tipo volador, a quien también derrotamos. Y en la ruta 120, nuestro Kirlia evolucionó en Gardevoir. Y en la ruta 121, atrapamos un Duskull. También ahí vimos que el equipo Magma se dirigía al Empty Pyre, así que lo seguimos. Ahí dentro conseguimos el incienso suave y el incienso marino. En la parte exterior del monte conseguimos un Meditite. Y en la cima atrapamos un Shuppet. Y después de un largo rato conseguimos un Chimeco. Luego vimos a Maxi llevarse el orbe azul, así que los ancianos de la cima nos dieron el orbe rojo para detenerlo. Llegamos así a Ciudad Lilikov, en donde nos enfrentamos contra May y la vencimos. Y había olvidado mencionar que nuestro Shroomish evolucionó a Breloom. Como sea, llegamos al escondite del equipo Magma, donde nos dijeron que Maxi había ido a buscar un vehículo. Así que llegamos a Slayport justo en el momento en el que se iban en el submarino. Regresamos al escondite y ahí encontramos la Master Ball. Sin embargo, llegamos demasiado tarde y no pudimos detenerlos. Fuimos entonces a Moss Deep City, en donde Steven nos regaló el HM Dive, y donde un pescador nos dio la super caña. También ahí nos enfrentamos a los líderes de gimnasio Tate y Lisa en una batalla doble. Y en la Shoal Cave atrapamos un Spheal y pescamos un Wilmer. Usando Dive llegamos a las profundidades y ahí conseguimos un Relicanth y un Clampert. En la ruta 128 pescamos un Sharpedo. Llegamos así a la caverna del suelo marino, en donde derrotamos al líder del equipo Magma y donde Groudon pierde el control e inicia el calentamiento global. Viajamos entonces a Sotópolis y acompañados de Steven y de Wallace entramos a la Cueva del Origen, donde nos enfrentamos finalmente con Groudon y después de muchos intentos lo capturamos. Después de solucionar la crisis climática, nos enfrentamos contra Wallace, jefe tipo agua del gimnasio de Sotópolis, y lo vencimos. Y en la ruta 128 pescamos un Luvdisc. En el Victory Road atrapamos un Loudred, un Hariyama, un Lyron y un Medicham. También pescamos un Barboach y un Whiscash. Y al final de la cueva nos enfrentamos contra Wally y lo vencimos. Llegamos así a la Liga Pokémon, donde vencimos a los miembros del Elite Four
y también al campeón de la región, Steven Stone, terminando así el juego con 72 de los 135 Pokémon que salieron en esta generación. Ya en el postgame en la casa de Steven, nos encontramos un Beldum. En la compañía Devon, un científico convirtió nuestro fósil en un Anorit. En lo más profundo de las Meteor Falls, encontramos un Bagon. Y cuando la marea bajó en la Shoal Cave, atrapamos un Snorut. En la cueva Granito, usamos Rock Smash para atrapar un Nosepass. También nuestro Wingull evolucionó en Pelipper y Wailmer en Wailord. Y la suerte estuvo de nuestro lado, porque encontramos a Fibas tras buscarlo durante más o menos 10 minutos. Finalmente, en el Pilar del Cielo, atrapamos un Claydol, una Altaria y un Dusclops. Y en la cima del Pilar del Cielo, nos enfrentamos contra Rayquaza, quien fue bastante difícil de capturar, pero al final lo logramos. Luego fuimos por Latios. La estrategia fue usar repelente y luego salir y entrar a la ruta 110. Después de unos cuantos intentos, finalmente nos apareció y utilizamos la Master Ball para atraparlo. Luego fuimos por los Regis, que en este juego son un dolor de cabeza. Primero hay que usar Dive en la ruta 133 para tener acceso a la cámara sellada. Luego usamos Dig para hacer un hoyo en la pared y tener acceso a la parte posterior de la cámara. Con Relicanth al principio de tu equipo y Wailord al final, debes interactuar con el mensaje en braille que liberará las cámaras de los Regis a lo largo de Hoenn. Primero fuimos por Regirock, que está en el desierto de la ruta 111. Para acceder a él, tenemos que dar 2 pasos a la derecha, 2 pasos hacia abajo y luego usar el movimiento fuerza, con lo que se nos abrirá la cámara. La verdad, con los Regis me arrepentí de ya no tener mi Master Ball. Regirock en específico fue muy difícil de atrapar, pero al final, con tiempo y dedicación, lo logramos. Luego fuimos por Regice en la ruta 115. Para acceder a él, solo tuvimos que esperar 2 minutos frente a su mensaje hasta que se nos abriera la puerta. Y aunque este Regi fue más fácil que Regirock, aún así me tomó bastante tiempo atraparlo, pero al final se logró. Luego fuimos por Registeel en la ruta 119. Para acceder a él, solo hay que colocarse en medio de la cueva y usar Fly para que se abra la puerta. E igual que los demás, fue difícil de capturar, pero al final se logró. Y es momento de jugar Pokémon Zafiro para conseguir a los iniciales y a los exclusivos. Primero elegimos a Mudkip, pero únicamente para enviárnoslo a nuestra versión de Rubí. Reiniciamos el juego y ahora será Trico quien nos acompañará en nuestra aventura. En la ruta 102 atrapamos un Lotad. Y en la cueva Granito nos hicimos de un Sableye. En la ruta 114 atrapamos un Seviper. Y también un Lombre. En las Meteor Falls atrapamos un Lunaton. Y en el desierto de la ruta 111 encontramos el fósil raíz, el cual llevamos con el científico de la compañía Devon, quien lo revivió en un Lilip. También nuestro Trico evolucionó en Grovyle y luego en Sceptile. Encontramos la Master Ball en el escondite del equipo Aqua. Luego despertamos a Kyogre, quien huyó a la caverna del origen, en donde nos enfrentamos contra él y lo capturamos. Luego de vencer al campeón, fuimos a la ruta 110 para aplicar la misma estrategia que usamos con Latios, pero en esta ocasión con Latias, a quien después de un rato capturamos usando la Master Ball. Con la Super Caña pescamos un Corphish en Petalburg, y en el naufragio conseguimos una piedra agua para evolucionar al hombre en Ludicolo. También ahí conseguimos el escáner y se lo entregamos al Capitán Stern, quien en agradecimiento nos entregó el Deep Sea Scale. Finalmente nos enviamos todos esos Pokémon a nuestra versión de Pokémon Rubí. Y ahora toca jugar Pokémon Esmeralda para conseguir a Ditto, que sale exclusivamente en esta versión en el postgame. También solo se puede conseguir a Deoxys en esta versión, pero eso lo dejaremos para más adelante. Iniciamos el juego y elegimos a Mudkip, a quien evolucionamos en Marshtomp y luego en Swampert. En la ruta 111 entramos a la Torre Espejismo, en donde conseguimos el fósil raíz, el cual revivimos en un Lilip. En la guarida del equipo Aqua encontramos la Master Ball. Luego despertamos a Groudon y Kyogre, quienes se pusieron a pelear hasta que llega Rayquaza a separarlos. Vencimos al nuevo campeón de la región, quien antes era el líder de gimnasio tipo agua. Ya en el postgame fuimos a la casa del maniático de los fósiles, quien nos entregó el fósil Garra y donde también pudimos capturar a Ditto. Todos esos Pokémon nos los pasamos de vuelta a nuestra versión de Rubí.
Ahora toca hacer un poco de crianza para completar las líneas evolutivas que nos faltan, como la de los starters, Rals, Delcatty, etc. También le pusimos un incienso marino a Marill para poder obtener un Azurill. Después nos pasamos horas farmeando la liga para evolucionar a un montón de Pokémon, entre ellos los starters, pero también Mightyena, Masquerain, Vigoroth, Slaking, Swalot, Camerupt, Exploud, Aggron, Grumpig, Cacturne, Groudon, Cradily, Armaldo, Metang, Metagross, Isilio, Walrein, Glalie, Vibrava, Flygon, Sheldon y Salamence. También aprovechamos y atrapamos un Bannet en la versión Zafiro. Fuimos a la casa del maestro de las bayas y su esposa nos dio una Pumptree Berry que usaremos después para obtener a Milotic. Luego utilizamos una piedra hoja para evolucionar a Nuzleaf y una piedra luna para evolucionar a Delcatty. Equipamos el Dipsy Tooth y el Dipsy Scale a Clamperth y tras intercambiarlos evolucionaron en Houndtail y en Gorebyss. Ahora viene algo complicado, ir por Deoxys. Primero necesitamos un Rals y un Volbeat. El Rals hay que intercambiárselo a un NPC en Rusboro por un Seedot, y el Volbeat se lo cambiamos a otro NPC en Fortree por un Plusle. Al Seedot hay que darle 17 puntos de esfuerzo de HP y 6 de ataque, así que le damos un HP up, le equipamos el Experience Share y vencemos 7 Wishmore. Después de eso, hacemos lo mismo, solo que vencemos 6 Shuppets. Aquí también atraparemos un Shuppet que nos va a servir después. Luego le borramos todos los ataques al Plusle excepto Growl, y le enseñamos Flash como cuarto ataque a Seedot. Luego aplicamos el glitch de la torre de batalla en Esmeralda para clonar estos Pokémon hasta que sean 3 hileras intercaladas. También necesitamos un Pokémon debilitado, en este caso lo haré con Zigzagoon, pues por la costumbre. Nuestro Shuppet debe de tener un número non de puntos de vida, y debemos de dejarlo con 1 de HP. Para eso utilizaremos Maldición en 2 batallas distintas. Ya con eso colocamos a nuestro Pokémon debilitado en primer lugar, luego al Shuppet con 1 de vida y luego un tercer Pokémon cualquiera. Entramos en batalla, saldrá Shuppet, lo cambiamos por el tercer Pokémon y luego huimos. En el centro Pokémon dejamos al tercer Pokémon en la caja y luego le damos una Pomek Berry al Shuppet, con lo cual tendremos 2 Pokémon debilitados en nuestro equipo. Entramos en batalla y saldrá este Pokémon extraño que es como un signo de interrogación. Consultamos el equipo, consultamos al segundo Pokémon, regresamos, presionamos el botón de arriba como durante 5 segundos y luego usamos una Cola Skitty para huir de la pelea. Eso corromperá las cajas donde están Seedot y Plusle y debemos buscar un huevo no malo que esté atrapado en una Nidoball. Ya que lo conseguimos, debemos renombrar las cajas de nuestra computadora con un código específico. Después de eso, debemos eclosionar el huevo dentro del centro Pokémon de Ciudad Móvil, y si hicimos todo bien, este señor nos va a entregar el ticket Aurora, el cual nos permitirá viajar a la Isla del Nacimiento, en donde debemos de interactuar con este triangulito y finalmente nos enfrentaremos contra Deoxys, a quien finalmente atrapamos y cumplí así mi sueño de la niñez. Y ahora sí, con nuestras vallas listas, nos pusimos a hacer Pokéblocks y se los dimos a nuestro Fibas para aumentar su belleza al máximo. Luego le subimos su nivel y así evolucionó a un hermoso Milotic. Toca conseguir a Hirachi. Este Pokémon lo repartieron por canales muy específicos. Uno de ellos fue el disco bonus del juego Pokémon Coliseo para GameCube. A mí, como no me sobran $600, digamos que me lo prestó un amigo. Guiño guiño. Como sea, conectamos el disco bonus a nuestra grabación de Pokémon Rubí, con lo que recibimos a nuestro Hirachi. Y ahora, como recordarán, en Pokémon Cristal atrapamos todas las formas de Unown. Sin embargo, hay 2 formas que hicieron su debut en la tercera generación. Así que tocó jugar Pokémon Rojo Fuego, pasar la liga, ir a las islas Sevi y entrar a las ruinas Tanobi, donde atrapamos al Unown exclamación y al interrogación. Y ahora sí toca pasar toda nuestra colección a Pokémon Home. Para ello, necesitamos un 10. Colocamos el cartucho de Game Boy en la ranura de abajo y el juego de 10 en la parte de arriba. En este caso usaré Soul Silver. Aquí seleccionaré la opción de migrar desde Rubí y seleccionaré los 6 Pokémon que quiero pasar.
Luego, en el juego de 10 debemos de entrar al Pal Park y ahí hay un minijuego donde debes de recapturar los Pokémon que pasaste. Este proceso es muy tedioso porque solo puedes pasar de 6 en 6. Pero al final pudimos pasar todos los Pokémon de Rubí a Soul Silver. Ahora toca pasarlos a la quinta generación. Para eso necesitamos dos consolas 10. En una consola pones el juego de cuarta generación y en otro el de quinta. En este caso yo utilizaré Black 2. En la ruta 15 de Unova está el laboratorio de Pokétransferencias. Lo usamos y eso nos permitirá vincular ambos juegos. Y se activará otro minijuego para pasarnos esos Pokémon. Ya con los Pokémon en el cartucho de Black 2, ahora sí podemos vincularlo con el Pokétraslador, de ahí al banco Pokémon, y de ahí enviarlos a Pokémon Home, en donde se unirán finalmente a nuestro Living Dex. Muchas gracias por ver el video, no olviden que si les gustó le pueden dar like y suscribirse. También les dejo mi canal de Twitch donde hago todos estos retos en vivo. Bye.